En el libro de Génesis, capítulo 35, desde el 1 hasta el verso 15. Verso 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alobacut. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Crece y multiplícate. Entendemos por la palabra del Señor que este asunto de crecer y de multiplicarse no es algo que estaba reservado solo para Jacob. Es un llamado para todo hijo y para toda hija del Señor: crecer y multiplicarse. Para este año que culminó, y para este nuevo que comienza, es todo un reto. Algunos crecieron, pero para los lados. Las hallacas, el pan de jamón y las bebidas hicieron estragos. Este año necesitamos crecer y multiplicarnos, pero no para los lados, sino para arriba. El Señor es Dios de multiplicación. Así yo quiero que le digas al que está a tu lado: Dios es Dios de multiplicación. Por tanto, crece y multiplícate. Algunos critican que queramos o aspiremos ser más y crecer. Y sin embargo, Dios es un Dios de multiplicación y de crecimiento. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 11, dice la palabra del Señor: multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Dios. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios quiere, que nosotros, por la que Él quiere que nosotros seamos multiplicados y crezcamos, es para que conozcamos que Él es Dios. En Lucas 2, capítulo 52,
del Evangelio dice la Escritura que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Primera de Corintios 15, verso 58. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dios quiere que nosotros crezcamos en amor, crezcamos en fe, crezcamos en el conocimiento de Él, crezcamos en santidad y crezcamos en todas las áreas de nuestra vida y que nos multipliquemos. Hoy no debemos olvidar la importancia de nuestro llamado y las promesas que Dios nos ha hecho para este 2013. Yo no sé si ya tú tienes tus metas y tus sueños para este año venidero. Yo quiero retarte, yo quiero invitarte a que puedas sacar un tiempo, no sé, hoy, mañana, pasado, no sé cuándo, pero que lo hagas, ¿sabes? Porque el que no sabe hacia dónde va, cuando llega no sabe que ha llegado. Y sabe, Dios es un arquetipo por excelencia. Dios hace todo atendiendo un patrón y un diseño. Dios tiene un propósito y sabe, Él no hace nada por azar. Nosotros nos hemos acostumbrado muchas veces a hacer las cosas por el azar. Y sin embargo, Dios es un Dios de propósitos. Crece y multiplícate. Hoy hemos de retomar nuestro compromiso y nuestro llamado al Señor. Y debemos esperar que Él se pueda manifestar en nuestra vida y presentarse como el Dios El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Este año 2013 es un año de grandes retos. Es un año de sueños y de metas elevadas si las tienes. ¿Sabe? Porque el Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo es un Dios de sueños grandes, de sueños imposibles. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios sobrenatural. Así que debemos aspirar cosas sobrenaturales. Aspirar una buena casa. Aspirar que nuestros hijos sean santos y que saquen buenas notas en sus escuelas y en sus universidades. Debemos aspirar mejores sueldos y mejores trabajos. Debemos aspirar una vida cristiana elevada. Debemos aspirar que Dios nos use, pero no de cualquier manera, sino de manera poderosa. Crece y multiplícate. Nosotros, a Jacob le tocó experimentar la amarga experiencia que es olvidar nuestro llamado como hijos. Y esperar y experimentar crisis que no vienen sino producto del descuido de nuestra función como papás y como mamás en nuestros hogares. Leíamos en este pasaje en el día de hoy que Dios se le apareció a Jacob y le dijo que subiera a Betel. Esta era ya la tercera vez que Dios le hablaba a Jacob. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros? 1, 2 y 3. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho sube a Betel? Y sabe, Betel significa casa de Dios, el lugar donde Dios se le apareció a Jacob cuando huía de su hermano Esaú, cuando lo engañó y le quitó la progenitura, es decir, la bendición como hijo mayor. Y allá se le apareció. Y en ese lugar tuvo una visión de una escalera que tocaba la tierra y subía hasta el cielo, y ángeles de Dios que subían y bajaban. Y él estaba espantado con todo lo que estaba viendo. Dice la Escritura que cuando Jacob vio eso, quedó asombrado. Capítulo 28, verso 20 y verso 22 del mismo capítulo de Génesis. Él hizo a Dios una promesa y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. ¿Qué es un voto? Es una promesa.
y diciendo: si fuere con Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob había escuchado a Dios decir, y esta era la tercera vez, en el verso 30, en el capítulo 31, verso 3 de Génesis, Jehová le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. En el verso 13 vuelve a decir: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Cuántas veces Dios ha hablado en nuestra vida? ¿Cuántas veces nosotros prometimos a Dios hacer cosas? ¿Cuántas veces nosotros hicimos votos a Dios sobre propósitos en nuestro hogar, propósitos en nuestra vida, propósitos acerca de los sueños que estaban en nuestro corazón, para después olvidarnos de ellos? ¿Sabe? Si nosotros nos olvidamos de los votos que le hemos hecho al Señor, Dios nunca se olvida de ellos. Nosotros podemos olvidar las lágrimas que hemos botado delante de la presencia del Señor, pero ¿sabe? Dios nunca olvidará ninguna de las lágrimas que han salido de tus ojos, ninguna de las peticiones que han sido levantadas ante la presencia del Señor con devoción y con fervor. Dios le había dicho a Jacob: vuélvete a tu tierra, a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, le dijo a Jacob, y me hiciste voto: levántate y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y Jacob se había encontrado con su hermano años después, o tiempo después, mejor dicho. Y allí se reconcilió con su hermano. Y en este lugar ellos hicieron las paces. Verso 18 del capítulo 33. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Escúchenme lo que dice el verso 19 del capítulo 33 de Génesis. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó Eloé Israel. Dios le había dicho a Jacob: vete a tu tierra. Y ahí estaba Jacob. Había pasado algunos años desde que Dios se le había aparecido. Y habitó en este lugar Siquén. Y en este lugar la familia de Jacob cometió un gran pecado. En el capítulo 34, verso 1 nos dice que Dina era hija de Lea, una de las mujeres de Jacob. Y Siquén, que era el hijo del rey de ese lugar, la violó. Y 2 hijos de Jacob tomaron a todo el pueblo y los masacraron, los mataron. Una gran desgracia. Jacob temía por su hogar, por su familia. 10 años habían pasado
en ese lugar 10 años donde él se había olvidado de la promesa que le había dado a Dios, de ir a Betel y levantar un altar al Señor. Él había hecho su propio altar en Siquem, pero no era la instrucción divina. Con harta frecuencia nosotros hacemos nuestros propios planes que no son necesariamente los planes del Señor. Jacob quizás creyó que por haber levantado un altar al Señor estaba haciendo las cosas bien. Y muchas veces nosotros pensamos que por venir a la iglesia, o por dar diezmos y ofrendas, o por no vivir una vida desastrosa, creemos que es suficiente. Y sabe, Dios ha trazado un plan específico para la vida de cada uno de nosotros. Quizás a los que Dios ha llamado en medio de esta congregación, en medio de esta reunión, al servicio, a una tarea específica, algún llamado especial. Jacob, al igual que nosotros, creyó que estaba haciendo la voluntad del Señor al quedarse en Siquem, pero Dios le había dicho: vete a tu tierra, a tu parentela, a Betel, donde tú me diste un voto, donde tú prometiste levantar un altar a mi nombre. Y por él haber estado en el lugar que no había sido llamado, tuvo la amarga experiencia de ver cómo sus hijos cometían homicidio, hurto y robo en medio de ese lugar, ya que una vez asesinados a todos en ese pueblo, hombres y mujeres, saquearon todo el lugar de todo cuanto había en ese sitio. Jacob con mucha razón temía por su vida, por la vida de sus hijos. Pero Dios, que es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Se le aparece a Jacob y nuevamente vuelve a decirle: levántate. ¿Sabe? Algunos están postrados en este tiempo, postrados pensando de que no hay esperanza, pensando de que ya no hay forma de resolver las cosas en el hogar, por el hijo rebelde que se fue, la hija rebelde que no obedece, por el esposo o la esposa que no quieren convivir con usted. Algunos piensan que el negocio, aquel que había puesto tanto empeño, no se volverá a levantar. Pero mira, déjame decirte que hay una palabra de Dios para tu vida, y es esta: levántate. Levántate porque tienes un Dios vivo. Levántate porque hay esperanza. Levántate porque Dios no ha olvidado la palabra que te ha dado, y tampoco ha olvidado la oración que tú has levantado. Dios le dijo a Jacob: levántate y sube a Betel. ¿Sabe por qué? No hay esperanza para aquellos que han dejado la oración. No hay esperanza para aquellos que están caminando en un lugar llano. Dios nos está llamando a subir a un lugar, a una posición donde podamos ver las cosas como Dios las ve. ¿Sabe por qué? No es lo mismo ver las cosas desde abajo que verlas desde arriba. Cuando la vemos de arriba, vemos al final del camino cómo termina. Pero cuando estamos abajo, lo que vemos es todas y cada una de las marañas que extrañan el camino. Dios le dijo a Jacob: sube, levántate y sube a Betel y quédate allí. ¿Y por qué a Betel? Porque era el lugar donde Dios se le había aparecido a Jacob. Era el lugar donde Jacob había tenido su encuentro. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor a Jacob? Acuérdate que tú tuviste una experiencia conmigo. Acuérdate donde yo te saqué. Acuérdate el tiempo de tu desesperanza. Acuérdate del tiempo donde te perseguía tu hermano, donde había peligro acerca de tu vida. Acuérdate que desde ese lugar yo te he acompañado. Y yo quiero que recuerdes mi experiencia contigo. Yo quiero que tú recuerdes que
que hablé a tu corazón. Yo quiero que recuerdes que con amor eterno te he amado, le dijo el Señor. Betel es el lugar de nuestra experiencia con Dios. Y algunos han olvidado cuando se convirtieron al Señor, ¿sabe? Por eso es que en el libro de Apocalipsis nos dice el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Acuérdate de donde has caído y arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Vuélvete, levántate y sube a Betel y quédate allí. Betel es el lugar donde retomamos las promesas también que le hemos hecho al Señor. En ese lugar Jacob le dijo: tú serás mi Dios, yo pongo una señal, esta será tu casa, y todo lo que me dieres del diezmo apartaré para ti. Y él había cumplido 2 de esas 3 cosas que le había prometido, y Dios había cumplido toda su parte. Dios lo había vuelto en paz, lo había vuelto a su casa otra vez, le había dado pan para comer y vestido para vivir, para vestirse, y lo había vuelto en paz a la casa de su padre. Él lo había hecho Dios, lo había hecho como Dios de su vida. Y había diezmado también, pero no había hecho sobre ese lugar una casa de Dios. Así que Dios le estaba recordando a Jacob: tú has prometido, Jacob, que habitarías conmigo y yo contigo. Porque sabe, Dios quiere que le honremos con nuestros diezmos. Dios quiere que lo hagamos a Él, nuestro Dios. Pero sobre todo Dios quiere que tengamos comunión con Él. Dios quiere que Él sea nuestro amigo, como lo fue con Abraham y como lo fue con Eliseo y como lo fue con cada uno de aquellos que estuvieron de cerca con Dios. Ese es de este lugar también donde nosotros retomamos nuestra autoridad. El Señor le dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Cómo retomamos nuestro camino al propósito de Dios? Tomando acción para producir cambios o resultados. ¿Sabe? Algunos tuvieron razones quizás para quejarse por lo que les deparó el 2012. Y algunos quizás no tienen muchas razones para adorar y bendecir y dar gracias a Dios por este 2013. Algunos no han comenzado con buen pie. Pero quiero decirte en esta mañana que hoy tienes la oportunidad, a partir de este momento, de este día, de tomar acción para producir cambios en tu vida. Jacob vio como en su hogar se levantaba una gran desgracia. Él había descuidado el altar, porque el altar no era para ser levantado en Siquén, sino en Betel. Él se quedó cerca de 10 años en ese lugar. Y quizás nosotros nos hemos paralizado en nuestro crecimiento como creyentes, como hijos de Dios. Quizás has progresado en algunas áreas, quizás en lo profesional, quizás en lo económico, pero sabes, Dios quiere que tú crezcas en todas las cosas, así como prospera tu alma, le dijo Pablo a Timoteo. No es crecer en un área de nuestra vida, sino es crecer en todas las áreas de nuestra vida.
pero debemos tomar acción para producir cambios. ¿Sabe? Jacob pudo esperar que alguien, que su mujer o sus hijos hicieran algo al respecto, pero él sabía que tenía la autoridad. Él sabía que Dios le había delegado la autoridad, y por esta razón le dijo a cada uno de su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Cómo retomamos nuestro camino al propósito de Dios? Ejerciendo la autoridad de Dios en nuestro hogar. Dígale al que está a su lado: ejerce tu autoridad. Cuando yo leí este pasaje, me sorprendió muchísimo. Porque si, como dicen los comentaristas, habían pasado 10 años, ¿se imaginan 10 años la familia de Jacob con ídolos? 10 años con zarcillos, con amuletos alusivos a los ídolos paganos que habían quedado en Padán Aram. ¿Sabe? Raquel, que era la esposa que él amaba, se había hurtado los ídolos de su padre y se había sentado arriba de ellos para que no se los quitase su padre. Y este hombre llamado Jacob permitió que esta mujer, a la cual él amaba, guardara por 10 años ídolos con él. ¿Sabe? Y la razón por la que la ira de Dios se encendió justamente era por eso, por haberse desviado del propósito de Dios. Pero tuvo la experiencia esta familia de pasar una crisis para entender que Dios no puede ser burlado. Y este hombre entendió que tenía que acercarse a Dios, pero hacerlo de manera correcta. Porque podemos acercarnos a Dios, pero hay que dejar el adulterio, hay que dejar la fornicación, hay que dejar la mentira, hay que dejar el engaño, hay que dejar la pereza. Él entendió, Jacob entendió que había que hacerlo de manera correcta. Dígale al que está a su lado: hay que hacerlo de manera correcta. Limpiaos. Tuvieron que bañarse, lo cual representa la obra de Cristo en la vida del creyente. Clamo a la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús nos limpia. Pero sabe, lo siguiente que le dijo es: mudad vuestros vestidos. Y los vestidos representan una nueva vida, representa un cambio de actitud, un cambio en los paradigmas, en la forma de pensar, en la forma de vivir. Porque algunos invocan el nombre del Señor, pero no quieren cambiar su forma de vivir. ¿Sabe? Cuando el endemoniado gadareno recibió del Dios, de Jesús, la palabra libertadora, dice la Biblia que cuando vinieron la gente del pueblo, lo vieron vestido, lo vieron sentado y en su juicio cabal. ¿Sabe qué significa el vestido? Significa un cambio en la forma de vida del creyente. Jacob le dijo: mudad vuestros vestidos. Quizás vestidos contaminados por la idolatría, quizás contaminados por un ojo adúltero, por un ojo lleno de lascivia y cualquier clase de inmundicia. Lo segundo que hizo Jacob fue eliminar todo aquello que era contrario a Dios. Verso 4: dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió en una encima que estaba junto a Siquem. Los árboles, las encinas, eran consideradas lugares sagrados. Pero fíjense, él no le quitó los zarcillos y los ídolos
cuando llegaron a Betel. Él se preparó para llegar a Betel. Él dejó los ídolos y dejó los zarcillos en Siquén, en el mundo. Dios no nos llama a que nosotros dejemos las cosas cuando estemos en la puerta del cielo, sino preparándonos para llegar al cielo. Es aquí donde nosotros nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe para qué? Para correr con paciencia la carrera que está por delante. Y sabe, este árbol, esta encina que era considerada sagrada, le enterraron en ese lugar con un propósito. Y el propósito era que ninguna mano aventurera pudiera tomar nuevamente esos ídolos y esos zarcillos, lo cual tiene un significado espiritual. Debemos despojarnos de aquello que nos contamina, de aquello que nos aparta de los propósitos de Dios, y lanzarlo bien fuera, bien lejos de nuestra vida, a un lugar donde nunca más podamos alcanzarlo. ¿Qué significa eso? Significa definitivamente borrar los teléfonos de aquellas personas que no nos convienen. Dejar de frecuentar aquellos lugares que nos apartan de los caminos del Señor. Dejar de practicar aquellas cosas que definitivamente traen maldición y condenación a nuestra vida. Son cosas muy concretas y no tenemos que esperar grandes revelaciones para hacerlas. Retomamos nuestros caminos al propósito de Dios cuando clamamos a la sangre de Jesús. Cuando nos vestimos de la vida de Cristo y cuando levantamos un altar a Dios. Y levantar un altar a Dios significa tener un espíritu de adoración y alabanza. Verso 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram. Y le bendijo y le dijo: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Llamó su nombre Israel. Padán Aram significa las llanuras de Arán. Arán significa exaltado o tierras altas o altura. ¿Sabe cuándo Dios se va a manifestar a nuestra vida? Cuando decididamente propongamos en nuestro corazón habitar en las alturas con el Señor. ¿Sabe? Algunos quieren que Dios les hable, pero no oran. ¿Crees tú que Dios te va a hablar si no oras? Algunos quieren que Dios se le manifieste y le diga: hijo mío. Y sabe, no va a pasar hasta que no decidamos habitar en las alturas con el Señor. Tú dices: tantas veces que he fallado, pastor, pero Dios te pone un nombre nuevo. Si tú fuiste engañador, mentiroso, adúltera o adúltero, si fuiste ladrón, si fuiste perjuro, maldiciente, si practicaste brujería o hiciste cualquier cosa desagradable delante de Dios, no se llamará más tu nombre engañador. No será más tu nombre como te llamaron tus padres. Hoy el Dios de Israel, el Dios omnipotente, te dice que tú eres Israel, que tú has prevalecido porque la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, te cubre, te justifica y te hace santo hoy ante la presencia del Señor. Harán ese lugar donde Dios nos revela quién es Él. Él es el Dios omnipotente. La palabra en hebreo es el Shaddai, que significa omnipotente, de lo cual dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios.
Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, le dijo el Señor. Crece y multiplícate. Es una orden que debemos de cumplir. Hoy debemos salir de este lugar con una nueva visión. Crecer y multiplicarnos. Crecer nos habla de llevar fruto. La palabra en hebreo es pará y significa literalmente llevar fruto o fructificar. Nunca ha sido el propósito de Dios que seamos los mismos hoy y mañana y pasado. Dios quiere que hoy seamos mejores hijos que ayer, que hoy seamos mejores ciudadanos que ayer, pero que mañana seamos mejores creyentes que hoy. Que nuestra vida sea como el amanecer de cada día, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es pleno. Crece y multiplícate. ¿Cuáles son tus sueños para este 2013? El Señor te dice, crece. El Señor te dice, no te detengas. El Señor te dice, yo soy omnipotente. Yo puedo darte todo lo que tú sueñas y todo lo que tú aspiras. Algunos dirán, pero es que mis sueños es el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. Atrévete a soñar y atrévete a soñar grandes sueños, no pequeños sueños. Atrévete a soñar con una casa más grande. Atrévete a soñar con una vida cristiana en poder o empoderado con el Señor. Atrévete a creer que tu familia toda será salva. Atrévete a creer que Dios se te va a aparecer y que te va a hablar. Atrévete a creer que Dios te va a levantar. Atrévete a creer que Dios hará de ti una gran nación, una gran familia. Él es el Dios omnipotente. Es una orden que hay que cumplir. Nos habla de metas. ¿Cuáles son tus metas? Tú me dirás, pastor, no tengo ninguna, pero tienes que comenzarlas. A trazarlas, a escribirlas, a soñarlas. A partir del día de hoy, tienes que tenerlas allí fija. En lo familiar, en lo profesional, en lo personal, en lo espiritual, en todas las áreas de tu vida. Tienes que ser mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor creyente. Pero tienes que crecer y tienes que multiplicarte. Rabad nos habla de abundancia, de crecimiento, de dominio, de ganancia, de ensancharse. Rabad nos habla de dominio, nos habla de exceder, nos habla de mantener, de ser mayor, de mucho. Tú no puedes tener una mente chica porque tienes un Dios grande. No puedes tener una mente obtusa y estrecha. Tienes que tener una mente amplia. ¿Sabes por qué? Porque en la medida que tú lo creas, Dios lo va a hacer. Crece y multiplícate. Crece, que tu influencia se multiplique. Que las palabras que puedan salir de tu boca puedan tocar familias y cientos de familias. Que lo que tú hagas pueda tener una connotación eterna. Que pueda transformar las vidas de las personas y aún de tu propio hogar. Una nación y conjunto de naciones saldrán de ti, le dijo a Jacob. Es una promesa eterna y eso nos habla de estar edificando ahora una nación. Nos habla del ahora. Hoy quizás te ves chiquito, pero sabe, cuando el Señor le dio esta promesa a Jacob, eran apenas 11, porque no había nacido el último. Pero Dios le dijo, hoy yo te hago una nación. Hoy yo te hago grande. Hoy yo te hago príncipe. Hoy te hago rey. Hoy te hago sacerdote. Hoy te hago una nación santa. Hoy hago de ti
lo que nadie ha podido imaginarse. Hoy te hago hijo del Dios Altísimo, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy tienes una herencia en los cielos porque eres hijo de Dios. Naciones nos habla de futuras generaciones. Y le añadió algo que no se lo había dicho: reyes saldrán de tus lomos. Y eso nos habla de una herencia perdurable en los cielos. Dios ratifica a Abraham la promesa que le había dado a Abraham de entregar la tierra. Y se lo dice otra vez a Jacob: la tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Posiblemente hay relaciones que necesitas arreglar. Al igual que Jacob, quizás hay un familiar, un vecino, amigo. Y quizás las arregles, pero Dios no te llama a quedarte allí. Dios te llama a avanzar a un nuevo nivel superior de fe. Él nos pide que nos alejemos de todo aquello que nos distrae de llegar camino a Betel, que es casa de Dios. En este lugar hay una cita divina. Tú tienes una cita divina. Una cita de revelación, de cambio, de confirmación de las promesas de Dios para tu vida. Y este cambio de nombre, el que Dios nos da en Betel, simboliza una nueva identidad en Dios, un llamado divino y una tarea superior. Puede que el pasado fuimos llamados Jacob, pero hoy Dios nos llama santos, fieles, reyes y sacerdotes, hijas e hijos del Dios Altísimo y herederos de los bienes de la vida eterna en Cristo Jesús. Por tanto, nuestro compromiso es crecer en todas las áreas de nuestra vida y convertirnos en un factor de influencia a favor de todos aquellos que necesitan de Dios. Crece y multiplícate, te dice el Señor en esta mañana. 2013 es un año de oportunidades, es un año de grandes retos. Y Dios te dice que debes tomar tú el control, ejercer la autoridad, sacar de tu vida y de tu hogar todo aquello que te distrae, todo aquello que te desvía, todo aquello que te ha impedido recibir de Dios una nueva revelación. Cuando Jacob sacó de medio de su hogar la idolatría y todos aquellos fetiches que distraían la vida de su familia, Dios pudo otra vez revelársele como el Dios omnipotente.